A continuación estudiaremos el rendimiento de una reacción química referente al tema de las reacciones y la estequiometría. Hablamos de rendimiento de una reacción química cuando en ocasiones no todo el reactivo límite se transforma en producto, debido a que pueden existir reacciones incompletas. Generalmente las reacciones no terminan completamente por varias razones. Por ejemplo, puede que existan reacciones secundarias que dan lugar a productos no deseados. También puede pasar que haya reactivos que no se convierten totalmente en productos. O también puede pasar que no se puede aislar completamente el producto deseado. Por lo anterior, la cantidad de producto obtenido resulta disminuido. Definimos entonces el término rendimiento porcentual, simbolizado con la letra R mayúscula, como la relación entre la cantidad de sustancia obtenida o que reacciona realmente, C sub R, sobre la cantidad que se obtiene o reacciona cuando el rendimiento es del 100%, es decir, la cantidad teórica, por 100%. Tenemos entonces en la expresión para determinar el rendimiento porcentual cada uno de los siguientes términos. El rendimiento porcentual se evalúa de acuerdo al porcentaje. C sub R es la cantidad real obtenida o que reacciona. C sub T la cantidad teórica que se obtiene o la que reacciona considerando una reacción completa. A continuación resolveremos un ejemplo referente al rendimiento de una reacción química. El ejemplo dice lo siguiente: la reacción siguiente se efectúa con un rendimiento del 95%. Calcular la cantidad en gramos de C2H4 que se puede obtener con 500 gramos de C2H5H. Observemos que nos dan la ecuación química y ya se encuentra balanceada, porque el número de átomos de carbono que hay en los reactivos, que es 2, es igual al número de átomos de carbono en los productos, que es 2 también. Del mismo modo, el número de átomos de oxígeno, que es 1 en ambos lados, y de hidrógenos es de 6 en ambos lados de la ecuación química. Nos solicitan entonces determinar la cantidad en gramos de eteno obtenida con 500 gramos de etanol. Vamos entonces a resolver el presente ejercicio. Como tenemos un solo reactivo, no tenemos que determinar el reactivo límite, ya que el etanol como único reactivo sería el mismo reactivo límite. Nos solicitan entonces determinar los gramos de C2H4 que se pueden obtener a partir de 500 gramos de etanol. Esto lo representamos del modo siguiente. Vamos entonces a determinar los gramos de etanol que realmente reaccionan. Para ello debemos tener en cuenta la ecuación anterior, que nos dice que el rendimiento de una reacción química va a ser igual a la cantidad real de la sustancia que reacciona o que se obtiene sobre la cantidad teórica, si la reacción fuera completa, de la sustancia que reacciona o que se obtiene por 100%. Tenemos entonces que esos 500 gramos de etanol van a ser igual entonces a la cantidad teórica de etanol. ¿Por qué teórica? Porque no toda esa cantidad de etanol va a reaccionar. Recordemos que nos dan un rendimiento del 95% a partir de esos 500 gramos de etanol. De la ecuación del rendimiento tenemos entonces que determinar la cantidad real del reactivo que reacciona. Despejamos entonces C sub R y obtenemos que eso es igual al rendimiento porcentual por la cantidad teórica sobre 100%. Reemplazamos valores en esta ecuación y obtenemos lo siguiente, que eso va a ser igual al rendimiento que nos dan, que es del 95%, por la cantidad teórica, que son 500 gramos de etanol sobre 100%. Y esto nos da un valor de 475 gramos de etanol que realmente reaccionan. Vamos ahora a determinar la relación de moles a moles entre el etanol y el producto requerido, que es el eteno. De la ecuación estequiométrica
tenemos que las moles de etanol con respecto a las moles de eteno, es decir, la relación estequiométrica entre las moles de reactivo a producto va a ser de 1 a 1. Observemos que en la ecuación estequiométrica el coeficiente estequiométrico del etanol es 1, lo mismo que del eteno, que también es 1. Además, recordemos que las moles de un compuesto o de una sustancia I se relacionan con la cantidad de ese compuesto y el peso molecular mediante la siguiente expresión, como que las moles es igual a la cantidad en gramos de la sustancia sobre el peso molecular de dicha sustancia. De esta ecuación que hemos obtenido, donde relacionamos las moles a partir de la relación estequiométrica, tenemos entonces que las moles de etanol van a ser equivalentes a las moles de C2H4, ya que hemos pasado las moles de C2H4 que estaban dividiendo al lado izquierdo de la ecuación al lado derecho a multiplicar la unidad. Vamos ahora a reemplazar esta expresión de la relación entre moles y la cantidad de sustancia en la obtenida a partir de la ecuación estequiométrica. Tenemos entonces que esta expresión nos queda como la cantidad del etanol, es decir, de C2H5OH, que se relaciona con su peso molecular C2H5OH, equivalente a la cantidad de eteno C2H4 sobre su peso molecular, el peso molecular del eteno, M del C2H4. De esta expresión entonces tenemos que despejar la variable cantidad de eteno, es decir, W de C2H4, que son los gramos, la cantidad de sustancia del eteno que se va a producir a partir de los 500 gramos del etanol, con un rendimiento de la reacción del 95%. Despejemos entonces esta variable y obtenemos que la cantidad de eteno va a ser igual a la masa del etanol sobre el peso molecular del etanol, que multiplica a el peso molecular del eteno, es decir, el M del C2H4. Reemplacemos entonces las distintas variables en esta ecuación y obtenemos que reemplazamos la cantidad obtenida de etanol que realmente reacciona, que es de 475 gramos de etanol C2H5OH sobre el peso molecular del etanol, que lo determinamos del modo siguiente. Tenemos 2 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 5 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por su peso atómico, que es 16, más un átomo de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y eso nos da un valor final de 46 gramos de etanol por mol de etanol. Ahora tenemos que determinar el peso molecular del eteno, es decir, del C2H4. Tenemos entonces que este va a ser igual a los 2 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más los 4 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y eso nos da un valor final de 28 gramos de eteno, C2H4 por mol de eteno. Reemplacemos entonces estos valores en la ecuación que estamos desarrollando. Dividimos entonces los 475 gramos de etanol que realmente reaccionan sobre el peso molecular del etanol, que es 46 gramos del etanol sobre mol de etanol. Y recordemos que solo multiplicamos por el peso molecular del eteno, que es 28 gramos de C2H4 por cada mol de C2H4. Cancelamos entonces las siguientes unidades, gramos de etanol con gramos de etanol. Y recordemos que estamos multiplicando por una proporción estequiométrica dada por la ecuación química balanceada, en donde tenemos una mol de C2H4 que se relaciona con una mol de C2H5OH. De este modo cancelamos entonces
las unidades de mol de CH4 con mol de CH4 y mol de C2H5 con mol de C2H5. Y obtenemos finalmente el siguiente resultado, en el que la cantidad producida de eteno C2H4 va a ser igual a 289,13 gramos de C2H4. Concluimos entonces el presente ejemplo sobre rendimiento en una reacción química.